Buenos días niños, ¿cómo están? Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a dar unas cuantas indicaciones. Necesito que presten mucha atención y guarden silencio para que puedan entender y aprender de las clases. Así que, sin nada más que decirles, comencemos. La prosopografía. Prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Vamos a ver qué cosa nos dice la teoría. Dice que la prosopografía es una descripción física de un personaje. Descripción física es de lo que estamos viendo, ¿no? Acá dice, por ejemplo, estatura, las facciones, habla de su rostro, etc. Dice que se encuentra dentro de una narración o un texto poético o un texto dramático. Esta narración, esta descripción física de las personas está dentro de un texto. Y eso se llama prosopografía, cuando nosotros describimos a una persona por su tamaño, el color de sus ojos, la contextura. ¿Qué podemos decir de la prosopografía? Que es una figura literaria, ¿sí? Que describe al personaje de la obra, ¿no? Cuando nosotros leemos un cuento, una obra, hay un personaje y muchas veces se le describe físicamente para saber cómo es. Nos va a indicar sus rasgos físicos, como estatura y las facciones. Esto también se usa en las biografías. Vamos a ver un ejemplo. Dice el texto, entrábamos en la habitación. El hombre era alto, ¿sí? Un rasgo físico. Delgado y con el rostro blanco y arrugado. Están describiendo los rasgos físicos de esta persona. Con grandes ojeras. Daba una imagen impresionante y asustadiza. Era el mayordomo pintado en un cuadro que abarcaba todo el muro. Nos está describiendo esta persona, ¿sí? Que estaba pintada en el cuadro. Toda esta descripción se llama prosopografía, que es una figura literaria que describe a un personaje en una obra. Muy bien, entonces continuamos. Continuamos con la etopeya. Vamos a ver qué es la etopeya. ¿Qué nos dice la teoría? Pues nos dice que, atentos, la etopeya, en cambio, es la descripción psicológica, moral y de las costumbres de un personaje. ¿Sí? Esta vez la descripción es de las costumbres de la persona, de la moral, de la forma de pensar, de la forma de actuar de la persona. ¿Qué más es, qué más podemos decir o ver de la etopeya? Dice que la etopeya es una figura literaria. ¿Ya? Etopeya es una figura literaria. ¿En qué consiste? Pues ya lo habíamos dicho, en describir los rasgos morales de una persona. ¿Cómo así? El carácter, las cualidades, las virtudes, las cualidades no solamente físicas, sino también espirituales, o las costumbres de uno o varios personajes, comunes o célebres. Vamos a ver un ejemplo. Dice, dice el texto, siempre se sentaba al fondo de la clase. Era callado, tímido, pero mucho más inteligente que el resto, aunque se encargaba de pasar desapercibido. Se notaba que era culto, reflexivo y memorioso, además de creativo. Aquí estamos viendo una etopeya, que es una figura literaria, donde describe los rasgos de esta persona. No sabemos, eh, bueno, sabemos que era un hombre porque dice callado, tímido, todo está en masculino, pero no sabemos si era un niño, si era un joven, ¿no? Sabemos que era un alumno, no sabemos cómo era, si era delgado, alto, ¿no? De cabello corto, no lo sabemos, pero sí sabemos que era
callado, tenemos la descripción de sus rasgos como persona, de su carácter, ¿no? Unas cualidades, era inteligente, ¿sí? Y de sus actitudes se encargaba de pasar desapercibido, de que nadie lo notara, y ¿no? Muy bien, continuamos. Leo el siguiente relato y después respondo las preguntas de forma oral. Vamos a ver el relato. Antonio el consejero. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del sertón bautizando muchedumbres de niños. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad que, aun antes de que diera consejos, atraía a las gentes. Cuando el hombre partía, se hablaba de él, que era santo, que había hecho milagros, que había visto la zarza ardiente en el desierto, igual que Moisés, y que una voz le había revelado el nombre impronunciable de Dios, y se comentaban sus consejos. A todos parecían buenos consejos, y por eso, al principio en uno, y luego en otro, y al final en todos los pueblos del norte, al hombre que los daba, aunque su nombre era Antonio Vicente y su apellido Méndez Maciel, comenzaron a llamarlo el consejero. Y aquí vienen las preguntas después de haber leído el texto de Antonio el consejero. Dice, ¿en qué parte del texto se realiza la descripción física del personaje? Pues si nosotros vemos aquí, está describiendo la parte física del personaje y nos dice que era un hombre alto y era flaco, ¿sí? Que su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían como fuego perpetuo. Esta es la parte donde están describiendo las cualidades y características físicas del personaje. ¿Sí? Muy bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿en qué oración se describen sus costumbres y su moral? ¿Sí? ¿En qué parte de la oración? ¿O en qué oración se describen sus costumbres? Acá dice, cuando el hombre partía se hablaba de él que era santo, que había hecho milagros, ¿no es cierto? También dice eh, que sus costumbres frugales y su imperturbable seriedad, ¿no? Que él tenía una imperturbable seriedad y que tenía sus costumbres frugales. Entonces aquí es donde hablan de la parte de las cualidades, ¿no es cierto? Del carácter de Antonio el consejero, que se llamaba Antonio Vicente. Muy bien. Continuamos. Debemos desarrollar las páginas 62 y 63 del libro de actividades. Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Muy bien. Después de esto vamos a desarrollar el cuestionario que se estará dejando después de esta clase. Continuamos. Actividad en casa. Vamos a ver. Dice, elijo un personaje interesante y escribo en mi cuaderno una prosopografía y una etopeya sobre él. Entonces, como ya sabemos que es prosopografía y que es etopeya, vamos a escoger un personaje.
El personaje puede ser un personaje ficticio o un personaje real, como Kawide. ¿Saben quién era Kawide? Hay que averiguarlo. Era un guerrero muy valiente, ¿no? Que defendió una fortaleza en Chachapoyas. Entonces yo puedo escoger a él como un personaje y describirlo, ¿no? Describir sus cualidades físicas o también el carácter. También puedo escoger un personaje como de un cuento, ¿no? Puede ser la Caperucita Roja. Y también puedo escoger otro personaje como Sansón y describir sus cualidades y describir también, describirlo físicamente. Entonces, esta es la actividad para la casa. Vamos a elegir un personaje y vamos a poner en práctica eh, las figuras literarias, prosopografía y etopeya. Muy bien, continuamos. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto, pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.